Rick Warren nos menciona en un mensaje muy alentador que la vida es una serie de oportunidades para resolver problemas. Los problemas que enfrentamos te vencerán o te desarrollarán, dependiendo de cómo tú los respondas. Y es precisamente uno de los factores determinantes en algunas estimaciones inexactas cuando se realiza la visualización, la proyección de los costos. Cometemos algunos errores que es necesario, obviamente, resolver, pero que es indispensable reconocer. Para que ustedes lo tengan en cuenta entonces en la estimación de los costos, en el desarrollo de sus proyectos, algunas características que se determinan y que a veces como gestores de proyectos o promotores de proyectos se pasan de alto, se pasan por alto. La falta de experiencia en los proyectos similares. Es indispensable la precisión en esa estimación de los costos para, obviamente, tener mayores características positivas cuando se estimen ya los presupuestos o los recursos. Es indispensable entonces que exista un conocimiento en proyectos similares. El equipo, el coordinador, el gestor del proyecto debe tener esa característica fundamental de recabar esa información en proyectos que en nuestro contexto hayan sido similares, que comportan algunos propósitos o el alcance de presupuestos eh, que nos permitan entonces generar ese grado de comparación. Es indispensable familiarizarse con ese tipo de proyectos similares que tengan el mismo alcance y generar entonces algún tipo de precisión técnica o estimación estratégica. Esto nos ayuda entonces a superar la falta de experiencia, el conocimiento. Obviamente si tenemos integrantes de nuestro equipo o nosotros mismos hemos participado en diferentes proyectos, la idea es comunicar precisamente esos aprendizajes, significativos o no, pero que nos ayudarán a consolidar un nivel de experiencia satisfactorio dentro de la gestión o gerencia de nuestro proyecto. La longitud del horizonte de planificación, es decir, los alcances de nuestro proyecto como tal. A veces cometemos o se cometen ese error de manera inmediata, de manera prematura, cuando no se define el grado de alcance de un proyecto como tal. Esto se comete cuando estamos implementando o diseñando proyectos de gran envergadura, de gran alcance, proyectos complejos, cuando la planificación requiere registros detallados y cuando la visualización de ese alcance no tiene unos parámetros definidos como tal. Es importante entonces que esta inexactitud en la longitud del horizonte sea planificada como tal, sobre todo en esos proyectos que son catalogados como macroproyectos o megaproyectos, que tienen una duración en el tiempo prolongado y que requieren de diferentes aspectos como la voluntad política, las condiciones ambientales, la aceptación social o comunitaria, etcétera. Algunas también estimaciones inexactas en los costos están relacionados con los recursos humanos. Es uno de los campos que mencionábamos en nuestro tema anterior. Pero es necesario crear estimaciones precisas. Se vuelve difícil, claro está, en la medida que aumenta la cantidad de personal, de recursos humanos implicados en nuestro proyecto. Es importante entonces identificar cuál va a ser esa gestión de los costos de acuerdo a la organización del personal. Esto se evidencia especialmente en cada una de las etapas del proyecto que involucran entonces la creación
de tareas coordinadas. Es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Si hay acciones que deben ser retroalimentadas, interconectadas por sectores de diferentes áreas de personal o por diferentes disciplinas también que se vinculan en nuestros proyectos, es necesario un nivel de coordinación para estimar esos costos de los recursos humanos que se vayan a implementar dentro de nuestros proyectos. Se deben estimar en torno a ese cálculo de costos basado en unidades. Ese es un parámetro que ya lo hemos visto anteriormente, pero que es necesario de acuerdo a la complejidad, insisto, y al área, al rango, al alcance de cada uno de nuestros proyectos. A mayor alcance o rango de dificultad o complejidad de nuestros proyectos, se necesitará mayor valoración de costos por unidades y obviamente mayor complejidad de acuerdo a las capacidades y competencias, habilidades de cada uno de las personas que requerirán costos unitarios de acuerdo a unos tiempos estimados que necesiten para la realización de sus tareas, de sus funciones específicas. Es indispensable, por tanto, encontrar unos niveles de habilidad o de conocimientos en el tema de los recursos humanos, personal de nivel 1, de nivel 2, personal técnico, personal profesional, personal especializado, etc. Y de acuerdo a ello, los diferentes rasgos o valores que requieran para cubrir esos costos de su contratación como tal. Y de acuerdo a los tiempos, corto tiempo, mediano tiempo o largo tiempo como tal. Hay otros errores que se presentan cuando hacemos o queremos hacer precisiones en la estimación de los costos. Por ejemplo, no comprender el trabajo que implica finalizar los paquetes de trabajo o de actividades. Esperar que los recursos funcionen con la máxima productividad. Dividir las tareas entre varios recursos. No identificar los riesgos y preparar planes o reservas de contingencia no adecuados. No actualizar las estimaciones de los costos después de los cambios en el alcance del mismo proyecto. Crear estimaciones precipitadas e inexactas debido a la presión de los participantes, de los clientes o de las entidades que han solicitado el diseño del proyecto como tal. Indicar las estimaciones con sumas fijas en lugar de intervalos. Hacer que un proyecto se ajuste a un presupuesto fijo como tal. Es importante que el alcance de un proyecto debe determinar su presupuesto y no al revés. Entonces, esas características son indispensables para evitar estimaciones inexactas en los costos de nuestros proyectos. Gracias por su atención.